Hola, ya estamos de vuelta en esta segunda parte de conversación acerca de la fuerza mayor y vamos entonces ahora a tratar otros aspectos de este relevante problema jurídico junto a los mismos invitados Julio Pellegrini y Lilian San Martín. Otro aspecto interesante que aparece a propósito de la fuerza mayor y sobre todo que se ha focalizado en que se trate de fenómenos naturales que azotan nuestro país, ¿no? Terremotos, tsunamis, vientos huracanados, aluviones, si es que uno debiera hacer, Lilian, una cierta diferencia entre lo que es el hecho mismo de la fuerza mayor o el hecho de la naturaleza, de las consecuencias que se siguen del mismo, es decir, si ese test de los elementos de la irresistibilidad, la imprevisibilidad, debieran no solo aplicarse en el momento de ocurrencia del fenómeno natural, sino también con posterioridad en relación a las consecuencias que se siguen, ¿no? ¿Qué opinas tú respecto de ese problema? La verdad es que sí, yo creo que hay una cuestión que se suele perder de vista y es que la fuerza mayor atiende no solo al hecho inicial, sino a las consecuencias del mismo. Es decir, una cosa es que el hecho que desencadena el evento, digamos, sea imprevisible, irresistible, según el criterio de previsibilidad o irresistibilidad que utilicemos. Y otra cosa es que las consecuencias que se siguen del mismo sean o no previsibles. Y la verdad es que esto tiene mucha importancia, sobre todo cuando se trata de distinguir la responsabilidad de los distintos agentes en relación a un mismo fenómeno. Por ejemplo, un terremoto grado 8. Puede perfectamente constituir un caso fortuito para una cierta persona, por ejemplo, un distribuidor de bebidas, un repartidor de bebidas. Y esta persona puede perfectamente alegar como excepción por no haber llegado a tiempo con su carga de bebidas el caos posterior a un terremoto. ¿Por qué? Porque él no tiene la posibilidad ni tampoco le podemos exigir que resista ese caos. Pero una empresa que se encarga, por ejemplo, de la gestión de un hospital, que tiene que proveer insumos para enfrentar catástrofes, precisamente porque están diseñadas para ese tipo de cosas, ella sí tiene el deber, se entiende, de remontar ese caos, quizás contratando un helicóptero, es decir, obviamente hay allí unos límites, esto no es totalmente, no es blanco y negro, pero a una empresa de esa naturaleza uno no le acepta de buenas a primeras la excusa había un caos, porque ella sí tiene el deber de remontar el caos, de evitarlo. Y entonces, en este sentido, en términos jurídicos, nosotros decimos que para que se configure la fuerza mayor, tienen que ser imprevisibles e irresistibles, tanto el hecho que desencadena el evento como las consecuencias que se siguen del mismo. Muchas gracias. Y por otra parte, Julio, también un asunto que se ha discutido en relación a los elementos de la fuerza mayor para configurarla, esta idea de que tiene que ser exterior, ¿no? Que no tiene que tener un manejo por parte del sujeto a quien se le está imputando la responsabilidad. ¿Tú crees que eso es cuestionable, que hoy en día podemos revisar quizá ese criterio de la exterioridad, sobre todo a propósito de casos de enfermedades o de huelgas que puedan afectar a una empresa, un proceso productivo, ¿no? Quisiéramos saber tu opinión. Sí, efectivamente hoy día yo creo que no cabe duda de cuáles son los requisitos que configuran, los elementos que configuran la fuerza mayor, y en ese sentido los requisitos que establece la ley son claros, un imprevisto que sea irresistible, y la doctrina, ¿no es cierto?, ha agregado un tercer elemento que ha sido validado ya por la jurisprudencia y que es el de que sea externo, es decir, que se trate de un evento que sea completamente ajeno al actor o que ha provocado el daño o bien al deudor, ¿no?
Ahora bien, hay que entender que hay algunas jurisprudencias que van en el sentido precisamente contrario, que este elemento que sea ajeno o sea externo se ha ido dejando de lado. Por ejemplo, recientemente, ¿no es cierto?, en Francia, un elemento que ya no se considera. El elemento de que algo sea ajeno o externo muchas veces se ha confundido con la inimputabilidad, se ha confundido también con la exposición imprudente al daño, entonces ha habido un debate no muy pacífico sobre la materia. De hecho, coincidentemente, yo creo que los primeros que analizaron este elemento, quizás desde el punto de vista de la imputabilidad, fue precisamente el profesor Fernando Fuello, su obra sobre el cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones. Ahora, si me preguntas en eventos particulares como la huelga o la enfermedad, que son yo creo que los que han sido más discutidos últimamente, claro, si se trata de una huelga de una empresa, yo creo que a esta altura nadie puede decir que se trata de una fuerza mayor. Es algo que no tiene ese elemento que sea ajeno, es algo que está dentro de la organización empresarial de una compañía y además ya se ha resuelto que algo que no es imprevisto, es previsible, o sea, la huelga hoy en día es un derecho, tiene ciertos incluso mecanismos y ciertos hitos y ciertos plazos que permiten saber no solamente qué va a ocurrir, sino que cuándo va a ocurrir. Ahora, si no se trata de una huelga de la compañía o de una empresa particular, sino que hay, por ejemplo, un paro nacional o una marcha nacional y tus trabajadores adhieren a esa marcha nacional, ahí ya deja de ser un elemento interno de la compañía y podría transformarse en un elemento ajeno o externo. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, con una enfermedad? Una enfermedad depende, la enfermedad será un elemento ajeno o externo dependiendo si es que el sujeto de alguna manera u otra ha intervenido o ha colaborado a su ocurrencia. Vamos a poner un ejemplo, si alguien en la Antártida quiere hacer la humorada de bañarse en el mar y después de eso pasa una semana enfermo con bronquitis, obviamente no es lo mismo que una persona que involuntariamente y sin cooperar en lo absoluto se contagió con un virus. Entonces, en un caso un elemento que lo hace más ajeno y en otro caso no. Y por otro lado, Lilian, sin duda que la fuerza mayor está indisolublemente atada a la idea de catástrofe. Tú el último tiempo has escrito bastante sobre ese tema y en tu opinión, ¿cómo se relaciona la catástrofe con la fuerza mayor en nuestro derecho, en nuestra realidad jurídica? A ver, la catástrofe se relaciona con la fuerza mayor desde dos puntos de vista. Por un lado está el origen de la catástrofe y por el otro lado está los daños que la catástrofe en sí misma genera o los incumplimientos que se producen a raíz de ella. En el primer sentido, nosotros solemos asociar la catástrofe a eventos fortuitos. Esto es particularmente evidente con las catástrofes que suelen azotar a nuestro país, como son las derivadas de fenómenos naturales, terremotos, erupciones, inundaciones, etc. Entonces, estas catástrofes que se conocen como catástrofes o desastres socionaturales, se las llama tales porque en realidad son la sumatoria de dos cosas. Una, un fenómeno natural que las desencadena y por otro lado la vulnerabilidad. La vulnerabilidad son las condiciones de la población que permiten que el fenómeno natural se transforme en catástrofe. Un ejemplo, una erupción volcánica en una isla desierta no genera catástrofe. Será un desastre natural, o sea, un desastre ecológico, pero no una catástrofe. Entonces, el punto en cuestión y cómo se relaciona aquí con la responsabilidad es que para que la catástrofe deje de ser fortuita, es decir, deje de ser una fuerza mayor, la vulnerabilidad que sumada al fenómeno de la naturaleza la produce, tiene que haber sido o provocada por alguien o ese alguien haber tenido el deber de removerla y no haberlo hecho. Entonces, desde esa perspectiva hay una primera relación, es decir, hay catástrofes que caen en el puro mundo de lo fortuito y otras catástrofes que entran a la responsabilidad civil cuando la vulnerabilidad es producto de la omisión de un deber de cuidado de alguien. Y por otro lado, la catástrofe puede servir como una excusa, como una fuerza mayor en sí mismo, tratándose de los incumplimientos que a raíz de la catástrofe se produzcan o de los daños que se generen en ella. Y aquí vuelvo nuevamente al punto inicial, es decir, no todas las catástrofes constituyen fuerza mayor para las personas que están obligadas a cumplir determinados deberes. Y entonces habrá personas como, por ejemplo, los organismos del Estado llamados a actuar en caso de catástrofe, quienes no podrán oponer la catástrofe como fuerza mayor. En cambio, otras personas
deudores de una deuda civil común y silvestre, ellos sí podrían eventualmente oponer la catástrofe siempre y cuando no quede en su ámbito de riesgo, digamos. Gracias, Lilian. Y una última pregunta que se nos escapa el tiempo, Julio, en relación a cómo medir, cómo entender esos elementos tan fundamentales y quizás más importantes que la exterioridad, me refiero a la irresistibilidad y la imprevisibilidad. ¿Tú crees que algo queda de esa concepción absoluta o más bien hoy día hay que ser más flexible y entenderlo en una forma más relativa? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, ese también es un tema que se debatió a largo tiempo y ha habido ahí una evolución jurisprudencial importante. Y hoy día creo que existe consenso de que tiene que haber un análisis de los requisitos, de los elementos, desde una perspectiva más bien relativa, es decir, caso a caso. ¿Es relevante las personas que intervinieron en el acto o contrato o en el evento que produjo el daño? Es importante también, ¿no es cierto?, el contexto, las circunstancias que rodearon el hecho. Tomando el mismo caso que tú me preguntabas antes, no es lo mismo que la contraparte sea una empresa de aviación nueva en el país, que recién se está iniciando, a que estemos hablando con la Fuerza Aérea, donde uno puede presumir, ¿no es cierto?, que conoce muy bien la ruta, conoce muy bien el archipiélago Juan Fernández, las dificultades que presenta esa pista. Entonces, obviamente, hoy en día yo creo que existe consenso de que tiene que haber un análisis no absoluto, sino que tomando en consideración los elementos, las circunstancias de cada caso en particular. Bueno, muchas gracias, les agradezco a ambos y espero que sigamos colaborando con la Fundación para realizar análisis de otros problemas jurídicos que pueden ser de interés para la comunidad de abogados, profesores y estudiantes de Derecho. Muchas gracias.